Buenas tardes, distinguidos participantes de Derecho Público, su sección X1 de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión estamos en la actividad 3 y tenemos una especie de conjunción entre la actividad sumativa 3 y la información que tienen en el muro. Voy a tratar de forma muy precisa, en estos breves minutos, de darle unas líneas de orientación. En relación a la actividad sumativa 3, vamos a trabajar sobre todo dos grandes ideas: la estructura del Estado y los principios constitucionales. Empezando de atrás hacia adelante, los principios constitucionales en la práctica se ven como una especie de categoría o supremacía que tienen los artículos que componen la Constitución Nacional. Por eso cuando se expresa el artículo, por ejemplo, 49 constitucional, estamos dando como una especie de preeminencia sobre el resto del derecho interno, leyes orgánicas, ordinarias o códigos. Es una forma de hacer que un principio filosófico metajurídico, es decir, algo que trasciende las fronteras de Venezuela, sea traducible, operable, utilizable en el derecho interno. La estructura del Estado, básicamente, como sistema de gobierno, estamos hablando de una república. Eso condiciona cuáles son el nombre de los órganos, los organismos que permiten que lo público, es decir, la acción de un poder que se debe a la totalidad de la sociedad, se haga operativa. Esa es básicamente la razón. En relación a la información que la universidad coloca en el muro, tenemos como título el régimen jurídico administrativo y los medios de solución de conflictos. En cuanto a los aspectos fundamentales de la actividad administrativa nacional, tenemos administración pública nacional. Esa es la república, la que tiene privilegios procesales, la que en el caso venezolano lo encabeza Nicolás Maduro, acompañado de sus ministros y ministerios en forma desagregada y agregada cuando están en consejo de ministros. De esa manera se administra el país, como se administra una empresa, como se administra un hogar. Es decir, hay una cabeza que en función de las necesidades de ese gran hogar, que es la nación venezolana, se toman las decisiones. En cuanto a la clasificación de los actos administrativos, en la literatura va a haber como grandes saltos, ¿no? Porque se está hablando como de un tema y se salta a otro que puede que no sea diferente, pero está distante. Los actos administrativos en la práctica para nosotros como abogados tienen una connotación doble: el acto administrativo de efectos particulares y el de efectos generales. Los actos administrativos de efectos generales típicos son las leyes, las normas. En cambio que los de efectos particulares son, por ejemplo, una resolución donde lo mencionan a usted o a una determinada persona con nombre y cédula, o a un grupo de personas identificables. Quiere decir que la parte de la legitimación, que tiene que ver con aquella capacidad o requisito que coloca la legislación para hacer un reclamo, depende de esa persona que está investida de esa legitimidad. En cuanto a la competencia, el Estado estructura hasta dónde llega las atribuciones municipales, las estadales y las nacionales. Queda en una especie de zona gris este tema del Estado comunal, porque hasta ahora no se ha trascendido qué cosas le tocan uniformemente en todo el país al poder comunal. En cambio que sí está muy claro que le corresponde a una alcaldía, a una gobernación o a la presidencia de la República. Por otro lado, en cuanto a la distribución vertical y la división horizontal del poder público. En horizontal, uno al lado del otro, podemos tener los ministerios y los institutos autónomos, que es una competencia que podríamos determinar como funcional, cumpliendo la función de. En lo administrativo, en lo vertical, la cabeza siempre será, desde el punto de vista del poder ejecutivo, el presidente de la República, y en cadena descendente, sus ministros, gobernadores, alcaldes, de una manera que parece una especie de gran cruz en cuanto al poder público. La estructura de la administración en Venezuela depende de la connotación que le haya querido dar la universidad a ese planteamiento, pero tenemos algo interesante con la administración descentralizada. A finales de los años 70 y principios de los 80, siguiendo la moda universal, el gobierno para la época en Venezuela determinó que algunas funciones no necesariamente tenían que dirigirse desde Caracas. Empieza un fenómeno que se llama descentralización, que es distinto a la desconcentración.
La desconcentración significa, por ejemplo, que en la industria cementera hay una gerencia en Caracas y puede habilitar gerencias regionales que tienen cierto nivel de autonomía, pero siempre tienen que rendir a Caracas. Es decir, el trámite, la gestión termina en esa gran gerencia en Caracas, la capital. La descentralización, por el contrario, permite que la actividad, trámite, acción culmine a nivel municipal o estadal de manera completa, sin tener que reportar a Caracas, por ejemplo. En relación a los sujetos del derecho internacional, per se, desde el punto de vista del derecho internacional público, son los estados. Nación, república, imperio, monarquía, estados. Las repúblicas, los países, son los sujetos del derecho internacional. La responsabilidad internacional del Estado es una figura que se hizo famosa con el tema de los genocidios, sobre todo cuando existía una serie de exigencias por parte de la comunidad internacional a través de organismos como el Tribunal Internacional de Justicia, que, ejemplo, en el caso de Yugoslavia o en el caso de Ruanda, trataba de establecer las responsabilidades de cómo funcionarios gubernamentales atacaban a la población civil o tenían prácticas calificadas como genocidas. Ese concepto jurídico de la responsabilidad es lo que permite que ese Estado pueda resarcir a las víctimas, pagando indemnizaciones o haciendo cambios legislativos o sancionando con penas privativas corporales a los culpables, a los responsables. En relación, saltamos los aspectos generales, no sé a qué se refieren, pero las fuentes del derecho internacional público están desglosadas abajo. Son precisamente de dónde viene el derecho. Tratados, convenios, costumbres internacionales, cuando son multilaterales, cuando abarca varias partes. Puede ser dentro de un mismo continente o entre continentes a nivel internacional, pero de alguna manera no es que la norma internacional sea superior a la nacional, sino que más abajo tienen la expresión instrumentos jurídicos internacionales que son vinculantes y la relación entre derecho internacional público y derecho interno. Para que un tratado que se firme en cualquier país que no sea Venezuela pueda surtir efectos dentro de Venezuela, entra a nuestro sistema jurídico, a nuestro ordenamiento jurídico vigente como una ley ordinaria aprobada por la Asamblea Nacional, la cual puede admitirlo de manera completa o reservarse algunos aspectos. Cuando hablan de la figura de la reserva es negando, en esta parte no te acompaño, en el resto sí, algo más o menos así. Organismos internacionales, bueno, tenemos los territoriales como la ONU, la OEA, y hay unos que son temáticos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo. La característica común es que abarca o implica a personas de distintas naciones. Y los medios de solución de conflictos internacionales casi siempre tienen que ver con la participación de terceros países para resolver un problema entre estados. Bueno, muchachos, espero que estas líneas apresuradas por el tema de la disponibilidad de carga sean de provecho para ustedes. Que estén muy bien y suerte.